y la unión de todas las partes de la tier list. Porque maldita sea, miren esto y cuánto dura todo esto. Por fin hemos llegado a mi vídeo de más de 1 hora entera. No sé si sentirme orgulloso o quejarme de lo que me costó, pero iré por lo primero. Además, como dije, la tier list de la primera generación difícilmente volverá a ser hecha con el respeto necesario. Tal vez haga una tier list por arcos, pero al menos una vez por mes o algo así. Escucho sus ideas en eso siempre y cuando no sea una tier list de una generación de inmediato. Al menos quiero hacer eso el mes que sigue o algo así. Y les informo a los miembros del canal que pueden tener su vídeo por mes ahora. Solo deben pedirlo y se los haré el sábado para que lo haga y suba ese día. No hay mucho más que decir si les soy completamente honesto. Digo, estos pueden ser los vídeos más frustrantes, exageradamente largo y tedioso que he hecho en mis 2 años en YouTube. Si sorprendentemente llevo más de 2 años como YouTube de Loquism. No sé si sentirme alegre o frustrarme por semejante condena a la que me metí. En fin, el condenado siempre estará condenado a sufrir sus decisiones. Y mi decisión es ganar tiempo para que el vídeo llegue a la hora. Porque descubrí que solo las partes de la tier list apenas llegan a los 56 o 57 minutos. Así que estoy haciendo esto para que llegue a esta mísera hora necesaria. Pero tengo que agradecerle a los miembros del canal. Ya que en mi rango Go tenemos a Elkan el Atridente. Y a Skitiller como mi cabra. Muchas gracias por ser mis colaboradores y chocolates. Se los agradezco de corazón y con todas mis gracias. En serio que les agradezco de todo mi corazón. Y al final aún me falta para que llegue la hora y voy a hacerlo cuando tomemos el final. Pero empecemos. Y bien, en este primer vídeo de la tier list iremos con los puestos más altos. Ya que en serio los reyes altos medio o fuerza es abuso. Sería solo un vídeo para explicar por completo los reyes altos y medio. En serio hay tantos que no tienen ni puta gracia. También voy a tomar diferentes versiones de los reyes. Ejemplo, T es un man en la primera generación y el actual. O James 2 dominios 3 mejor momento y el actual. La tier list será con esta lista de fuerza. He caído bajo, me volví un pibe poder scaling. En la cima tenemos a Peak como el límite de la primera generación, abajo de ellos tenemos al top de la primera generación. Ya que hay personajes que superan por demasiado la fuerza de un rey. Así que no puedo ponerlos en ese tanto y tuve que crear esto. Abajo de él tenemos la fuerza de un rey límite. O en términos más simples el Peak de alguien en el rango de un rey. En el otro lado tenemos a reyes altos como múltiples personajes que conocemos. Esta es una lista que tendrá su propio vídeo porque es largo. Lo mismo para los reyes medio alto que están a un paso de ser reyes alto. Reyes medio que al menos esta es la fuerza de un rey regional. O al menos alguien quien logre unificar toda su región. Rey bajo medio. Gente que no logró llegar al nivel de un rey regional pero puede ser llamado casi rey regional. O alguien que unificó una región pero que nos mostró menos hazañas que los demás. Rey bajo. Gente que no logró unificar su región y que incluso varios de ellos siguen teniendo problemas con su región. Personas capaces de enfrentar a un rey. Y si se pregunta es rey bajo o tal vez medio. Acuérdense que la diferencia de un rey medio como Seokdu y Hylion es absurda. Y mientras más avancemos en la lista más grande será la diferencia entre niveles. Pero si hablamos de este rango es que si al menos es personas que en un grupo de personas pueda vencer a un rey. E incluso más abajo tenemos a cualquier rey le gana. Aquí tenemos a gente que tiene algo de fuerza a diferencia de la persona común de la primera generación. Se les considera gente con puestos de valor y que cualquier rey les gustaría tener bajo su ala. Claro que en un grupo de 10 o 20 pueden vencer a reyes o darle una buena pelea. Reyes medio hasta abajo porque, como dije, la diferencia de cada rango es cada vez más difícil de pasar y superar. Y en el puesto más bajo tenemos a los subordinados. Los NPC que aunque fuertes eran el sentido común para la primera generación. Y ahora con todos los puestos explicados cuidadosamente empezaremos de arriba para abajo. Ya que es lo más fácil de con lo cual iniciar y con lo más difícil. Además así puedo explicar bien cada fuerza de rey. En el rango Peaco el límite de la primera generación hay gente asegurada. En primer lugar tenemos a James Lee en su mejor momento. Ya que en su pelea con Hylion asegura estar un poco oxidado a comparación de antes siendo más débil. Las hazañas de este James Lee son gigantescas. Después de su derrota con Seon y Yuki saber que su versión de 3 dominios no podría acabar con la primera generación. Decidió hacer un entrenamiento exhaustivo con Kitakin para llegar a su límite. Siendo que al menos multiplicó por varias veces su nivel ya que ahora pudo enfrentar y salir ileso en contra de cualquier rey. Aunque claro, él mismo siguió reconociendo su fuerza y poder. Está aquí porque al menos este James está en su mejor momento y no está oxidado. Junto a que como el propio James admitió ser más débil que antes. Pero a su lado como su acompañante tenemos a Kitakin actual. El rey de Seúl y del mundo. Si se preguntan es algo mucho más simple de lo que diría yo. En su primera pelea real que conocimos de él venció a toda alianza de un ataque. Incluso Daniel que era nivel rey regional cayó de un golpe. E
e incluso lo declaró como el más fuerte que ha conocido. También tenemos el hecho de que venció al número 3 de un ataque sin esfuerzo alguno. Y sobre todo tiene un hacha. Kitai King tiene un hacha que si te llegara a conectar mataría a quien sea. Eso quiere decir que a menos que alguien pueda quitárselo de la mano, entonces debe tener en extremo cuidado. Si te agarra te apuñala, si recibe un golpe está bien porque te corta el brazo. E incluso sin su Atlas, Kitai King mostró ser la cima de la primera generación. Porque un Shinran que fue llamado al límite como rey no fue capaz de hacerle algo. E incluso lo desmayó de un golpe siendo necesario la intervención de Sangre Baek. Su hazaña más grande es sin duda alguna destrozar a Shinran trascendido. Estamos hablando que Shinran al menos multiplicó su poder como mínimo. E incluso había llegado a un nivel que pudo ver a Gabion King mejor momento en él. Claro que ni siquiera se acerca al nivel de Gabion, pero sirve para medir. Ya que Kitai logró aguantar cada golpe, que fueron al menos 10 fenas, y contraatacar. Cuando lo golpeó le venció de 2 a 3 golpes para después arrancarle la mano. Y aunque ahora mismo no tiene más peleas, no es necesario más. Porque incluso la narrativa te dice que no puede ser inferior a James Lee. Espacio para comentar. Después de buscar un poco me di cuenta que Gong Seok-hee es tremendo vende humos. Dijo eso, pero en cuanto le vio preguntó si de verdad era Kitai King. Así que no sé si sirve con la narrativa o no, pero en fin funciona. Sigamos. Aún con pocas hazañas todas son increíbles y ser el rey del submundo tiene que ser fuerte. El propio James reconoce que Kitai es más fuerte que la versión de Go 4 técnicas lunares. Así que sí, aquí está en el rango Peago límite de la primera generación. Creo que nadie puede discutir esto. Y en el mismo rango tenemos al actual James Lee. Una vez más no hace falta decir alto del por qué está en este puesto. Él mismo ha reconocido ser más débil que antes. Pero incluso así fue capaz de vencer sin dificultad alguna los ataques de Hyeon-na. Y este era un Hyeon-na dispuesto a morir para ganar. Literalmente lo trató como un niño y hasta le dijo abiertamente: tú me subestimas demasiado, ¿verdad? Eso es literalmente papeada bruta, ya que el tipo salió ileso. Y si se preguntan si la diferencia de fuerza entre su versión de aquí en su mejor momento no es mucho. Cuando el cuerpo humano alcanza su mejor momento es a los 30 años. Y aunque muchos digan que se volvió más débil físicamente, no tiene sentido. Se nos dijo que estaba oxidado porque no usaba su cuerpo adecuadamente. Lo trato como cuando te oxidas un poco cuando dejas de hacer algo que hacías por años. No significa que hayas perdido físico, sino que tu habilidad, aunque no tan inferior, seguirá perdiendo ante tu versión de hace años. Creo firmemente que recuperará su mejor momento en la obra o incluso lo superará. Pero hasta ahora es una versión más débil que James Lee. Y en el último puesto de PA, que es de Kitai King hace 3 años. Y la razón por la cual está más abajo es por la razón que dije anteriormente. Kitai King tiene menos de 30 años y a diferencia de James parece pelear todos los días. O al menos siguió teniendo conflictos a diferencia de James, que dejó de pelear por años. La hazaña de este Kitai es vencer a Hee-chan Kwak de 2 simples golpes. O bueno, iban a ser 3 porque Hee-chan quería seguir peleando. Pero Kitai sacó el hacha para matarlo. No hay mucho que decir, solo que participó en la muerte de Gabion King. Y que al parecer ayuda a James Lee para entrenar en su mejor momento. Ahora vamos a bajar del rango Peago límite de la primera generación. Ya que ahora hemos vuelto a top de la primera generación. ¿Por qué las personas o persona que está en este puesto supera la fuerza de un rey? En términos generales supera la fuerza que debería ser llamada la fuerza de un rey límite. Y la única persona que he puesto en este rango, y porque es el único que mostró eso, es Shinra versión completa de su convicción. Al principio pensé ponerlo en el límite de un rey, pero después de pensarlo no podía. Estamos hablando que pudo enfrentarse a Gong Seok-hee y Taeson Man al mismo tiempo. Claro, los dos estaban débiles, pero siguieron usando sus técnicas propias y Shinran lo aguantó. Y este Shinran es al menos una versión de él con su poder multiplicado o incluso más. E incluso que fue capaz de lastimar a Kitai King de manera verdadera. El propio Kitai admite que no esperaba que fuera tan fuerte y que no había bajado la guardia. Claro que después cayó de 1 o 2 golpes de Kitai, pero eso no quita nada. Eso quiere decir que aunque no es más fuerte que ellos, puede lastimarlos de verdad. Por eso hice este rango específicamente para esta versión de Shinran. Porque los reyes altos o incluso el límite de un rey no pueden pelear con uno de los dos. Solo Shinran mostró la hazaña de dañar a alguien como ellos y por eso creé este puesto. Ya que repito, ningún rey los puede dañar a excepción de él. Así que por eso solo está Shinran en este puesto. Porque ningún rey ha mostrado la hazaña que Shinran con visión completa pudo hacer. Ahora aún más abajo de este puesto tenemos el rango de un rey límite. Alguien que llegó a este punto es el límite de un rey. Quien perfeccionó sus dominios y técnicas propias. Y sobre todo esto es 1 más 1. Y Ujaeseon 2 dominios supera a Hyeon a 2 dominios sin esfuerzo alguno. Estamos hablando que declaró que le había ganado todas las peleas de Titan que ambos tuvieron. Y no solo eso, sino que prácticamente se dejó ganar ya que se contuvo.
Incluso logró aguantar la patada mortal para después enfrentarse a la sociedad del cocodrilo oscuro y llegar a Paecheon-ho. Para terminar, De nos dijo que tenía una técnica propia más, los 3 dominios de fuerza, velocidad y técnica, junto a la técnica de la sangre negra, que es un plus en sus capacidades físicas, pero sobre todo en su defensa, que era el único dominio que le falta. En términos más simples es así: Yuhae 2 dominios arrasa con Haegeon-na 2 dominios. Haegeon-na 3 dominios puede con Yuhae Seon contenido. Yuhae 3 dominios podría ganarle con la misma facilidad a Haegeon-na 3 dominios. Y no hablemos de Yuhae 3 dominios más la técnica de sangre oscura, que aumenta sus capacidades y sobre todo defensa. Estamos hablando que al menos derrotaría con la misma facilidad a un Haegeon-na 3 dominios, o en el peor de los casos dificultad baja media. Muchos subestiman a Yuhae Seon, pero si el tipo hubiera seguido viviendo y entrenando, creo que hubiera alcanzado los 4 dominios y tal vez hubiera subido un puesto más. Pero como está muerto y que ni siquiera se acerca a poder dañar como Shinran comisión los daños, tengo que ponerlo en este puesto completamente merecido. Pero para empezar hablaremos con el rey alto, que puede tal vez se relimite en el futuro. Es el rey de Geollado. Si se preguntan, estoy haciendo una hipótesis de su nivel, ya que puede ser más alto o más débil porque es un asesino. Miren, a diferencia de varios reyes, él es un asesino. Alguien que sabe dónde golpear y que sobre todo debe tener inteligencia en combate para pelear. Aunque actualmente le faltan hazañas y casi no lo pongo por hits de estas mismas. Lo puse aquí porque es el único rey, a excepción de Kitakin, que usa armas. Aunque es medio guionazo que las armas sigan pudiendo dañar a los personajes, lo hacen. Así que una puñalada es bien dada, e incluso los más arribas que él pueden morir. Principalmente está aquí por el cuchillo y unifica su región. Eso quiere decir que sus parámetros físicos son lo suficiente para estar como mínimo el rey medio. Pero como tiene un arma, y que al ser asesino pueda saber cómo, cuándo y en qué momento apuñalar, junto a los dominios que falta que muestre, ya que todos los reyes tienen uno, está en este puesto. Repito que esto es un estimado, así que si está más arriba o abajo es mi error. Hasta ahora el rey de Geollado es el único rey que muestra ser asesino y que mataría sin piedad alguna. Pero por falta de información está al límite de este rango, ya que es lo mínimo que se espera de quien tiene que matar a tops. En el puesto siguiente de rey alto tenemos a un Haegeon-na 3 dominios despertados. Y bien sé que al compararlo con Yuhae Seon parece débil, pero no lo es. Porque actualmente el puesto de los 3 reyes más fuertes está completamente ocupados por los bestias del video anterior. Y aún así Haegeon-na sigue siendo bastante fuerte. Miren, para iniciar tiene múltiples técnicas únicas, cada una enseñada por Yugan-na y todas ellas absurdamente fuertes. No solo eso, sino que incluso había logrado crear una técnica única, que es la unión de 3 dominios, que como dije en el video anterior son los mismos que Yuhae Seon, fuerza, técnica y velocidad en muy buen nivel. Y tuvo su enfrentamiento contra Paecheon-ho sin Warang y tuvo un desempeño bastante bueno. Claro que estaba cansado, pero realmente casi llevaron a la derrota a Paecheon-ho. Y que incluso este mismo no tuviera nada más que decir que aceptar que casi lo llevan a la muerte. Lastimosamente, cuando tomó la Wara lo superaron en velocidad de reacción, pero fue salvado. Así que no podemos decir que era el más rápido o fuerte de todos. Y su última pelea fue contra James Lee, que difícilmente puede llamarse pelea. Si vieron la parte anterior notarán que James Lee le dio una paliza sin dificultad alguna. Y aunque muchos usan eso para desprestigiar a Haegeon-na, no lo veo así. Estamos hablando de James Lee, aunque esté un poco oxidado, sigue siendo alguien que acaba con una generación él mismo. Es como si alguien se sintiera decepcionado porque un boxeador profesional no puede contra un campeón mundial. No tuvo mal desempeño solamente en esta pelea, salir con vida era la hazaña sorprendente. Y si se preguntan, sí, es el que más técnicas únicas tiene, los 3 dominios en un alto nivel e incluso la unión de los 3. Merece este puesto con total seguridad, sin importar qué diga. O al menos desde mi punto de vista. Ya que es el segundo rey con más habilidades únicas, solo por detrás de Yuhae Seon. Y que hasta ahora el que peor emparejamientos ha tenido. Y ahora como el tercer rey más alto tenemos a Shinran. Pero en el Shinran comisión completa, sino su versión en contra de Tae-son-man y Gong Seok-gi. Miren, este Shinran fue considerado el límite de la fuerza de un rey y tiene sentido. Muchos lo llaman mendomos por pelear y tener dificultades con reyes como Tae-son y Gong Seok-gi cansados. Pero la gente olvida lo que es un 2 contra 1 y más si tienen técnicas únicas y hasta 2 o 3 dominios. Claro que sus codos eran curiosos por lo menos, pero el tipo los usaba bien. Y aunque los 2 estaban contenidos y no usaban sus dominios, eran reyes. Gente experimentada y que unieron regiones por su propia cuenta. Incluso vencer a uno es una gran hazaña, ahora pelear con 2. Y no solo eso, sino que aguantar las técnicas propias de ellos. Ojo, acuérdense que la de Tae-son-man estaba reducida, eso no lo quita nadie. Él mismo admitió que fue un ataque superficial a comparación a antes. Pero aún así sigue siendo la fuerza de Tae-son más dominio de fuerza y velocidad. Y aún así Shinran aguantó, y no solo eso.
sino que usa su convicción para recibir un golpe de Gong Seok-gi de lleno y devolvérselo venciéndolo. También hay que declarar que Gong Seok-gi cayó porque se rompió su pierna protésica, ya que él mismo dijo que pudo aguantarlo por la fortaleza de hierro pero su pierna protésica no. Muchos dicen que cayó inconsciente, pero incluso cuando llegó Kitae Kim el tipo estaba consciente preguntando si en verdad es Kitae. Aún así no solo Shinran logró enfrentarse a dos reyes con 2 o 3 dominios y técnicas únicas, sino que después se enfrentó a un rey regional como Daniel Igando aún estando herido. Aunque no pudo dañar a Kitae Kim hasta después de trascender está bien. Un rey que puede enfrentarse al actual Gong Seok-gi y Tyson Man junto a un rey regional y ganar, merece ser llamado aquí si lo creen más adelante de Haeyeon a 3 dominios o el de Haeado. Pero ahora vamos con el cuarto, que es alguien que todos esperamos. James Lee 3 dominios recién despertados. Y todos sabemos las hazañas de este James. Su enfrentamiento en contra de Seon Ji-yu 3 dominios. Bien, si voy a hablar de este James hay que declarar algo. Este James es incapaz de poder derrotar a la primera generación. Él mismo declaró que en ese momento no estaba listo para cumplir su objetivo. Ojo, no digo que no pueda vencer a los reyes presentes. Ese Shinran y Haeyeon son más débiles de los que he hablado hasta ahora. Lo que digo es que este mismo declaró que no podía con toda la primera generación, ya que en un punto de su caza es donde hubiera caído fallando. Eso lo pone mucho más abajo que su versión Prime y Shinran Convicción. Y aunque tengo dudas si tiene o no, nunca mostró una técnica propia. Tampoco un indicio de un camino, ya que Seon Ji-yu tampoco tenía uno y aún así casi pierde. Ojo, no te digo que este James no tenga una técnica única. Solo te digo que nunca mostró una, así que no cuenta. Si se pregunta el por qué tan alto, es simple. Este James estaba creciendo aún más rápido de lo que Seon Ji-yu podía seguir. Este mismo admitió que si la pelea se alargaba perdería por su crecimiento tan rápido. Y sobre todo te dejan en claro que este James tiene experiencia. Usaba sus dominios, golpes invisibles y su talento para avanzar aún más. Pero está en este puesto porque es joven e imperfecto. Todos los que están encima de él han mostrado hazañas técnicas únicas o incluso usan armas. No digo que puedan vencer a este James Lee sin sufrir o que no puedan perder. Pero Haeyeon con sus 3 dominios y patada mortal no es algo que él pueda bloquear. El golpe de convicción o la experiencia y hazaña de Shinran superan a este James. Y el rey de Haeyeon es un maestro en las armas que si lograra conectar una sola apuñalada perdería por completo. No sería una pelea fácil para nadie, pero veo que este James tendría menos posibilidades de ganar. Y ahora vamos con Seon Ji-yu 3 dominios, el rey con más potencial. Y bien, este es un puesto igualado con James Lee, ya que en cuanto pudo alcanzar su velocidad destrozó a James 2 dominios. Y este mismo admitió ser más débil que él con esa versión suya, sino que sus 3 dominios de fuerza, resistencia y velocidad eran cubridos con el Siren de Mujin. Seon Ji-yu logró destrozar a los hermanos fantasmas que tenían cierta fama en la primera generación. No solo eso, sino que aguantaba sus golpes sin dificultad alguna. También sobre todo tiene 6 dedos que usa para golpear y agarrar con mayor fuerza. Sabe el kudo de los hermanos Kojima si estos lo consideraban la cima de ese kudo. Mírense que suena mal decirlo, pero aunque Seon Ji-yu es fuerte, si pelea con James Lee tenía demasiado matices que me hacen ponerlo aquí. Este mismo admitió que si la pelea seguía perdería por el absurdo crecimiento de James. No solo eso, sino que había decidido dejarlo todo en un golpe por saber semejante situación. Esto nos deja en claro que en una pelea cortar los dos son iguales, pero si se alarga James Lee lo superará. Pero como dije, puede ganar si decide darle un golpe bien dado. Junto a que, como dije, ningún miembro de la lista saldría ileso. Cualquier miembro del puesto de reyes altos pueden destrozarse y lastimarse entre sí, siendo que si uno baja la guardia el otro puede vencerlo por completo. Y aunque me gustaría decir algo del nivel de Seon Ji-yu, que este es su nivel más cercano a lo real. El potencial no sirve si nunca nos muestra lo que pudo pasar y lastimosamente murió con este nivel. Pero ahora vamos con otro rey alto y parece que el penúltimo en esta ocasión. Porque en el penúltimo puesto tenemos a J, el jefe de policías que ayuda a James Lee y que durmieron de un guantazo. Antes de que se pregunten el por qué están aquí, es por múltiples razones y que verdaderamente tienen algo de sentido. El jefe de la policía es alguien que es reconocido por el propio James Lee, y que incluso se le comparaba con un Haeyeon. Digo de inmediato que James no es un narrador confiable al 100%. Es el peor Powers que libero si te compara con un Haeyeon a 3 dominios. Siendo que este conocía toda la fuerza de un Haeyeon 2 dominios, significa que superas al menos al Haeyeon a 2 dominios. Muchos dirán que perdió contra Tom Lee, pero vamos, es el maldito Tom Lee que lo venció de un golpe. ¿En serio vamos a culpar al tipo por perder contra alguien al menos más fuerte que Paecheon Hokonoran? Que este último superó en velocidad e incluso tiempo de reacción a Haeyeon. La gente no entiende la diferencia de un top actual con el de un rey. Pero en fin, él tiene 3 dominios, siendo exactamente los mismos que Haeyeon.
técnica, fuerza y velocidad, con lo que parece un nivel al menos bueno en todos. No diré mucho más por falta de información y que parece que intentó un ataque combinado de los 3 dominios, pero Tom le lo aguantó. Aún así, 3 dominios, la comparación con Helion A máximo, y que al menos debe ser más fuerte que Helion A 2 dominios, lo ponen en este puesto. Lo que es un escalón más abajo es entendible, pero al menos para mí está aquí. Y como el último personaje a nivel alto tenemos a quien necesitas para todo. Ya que si vas a iniciar una tier list, al menos necesitas terminar un vídeo con alguien como Hitchan Quack. Y la serpiente blanca está aquí porque es un puesto que se merece bajo todos los sentidos. En primer lugar, logró jugar en todo momento con Daniel. Destrozó a Daniel Base y su modo loca o James sin problemas alguno. Con cada versión diferente de ellos usaba un poco más de su poder y así los destrozaba. Y aunque iban a ponerse en serio contra Daniel, y la pelea fue detenida y se detuvo. Después tuvo una pelea contra Mikabra que se contuvo. Y sin importar lo que digamos, logró lastimar a Charles Choi. Claro, se contuvo, pero aún así sigue siendo él. Después tenemos su victoria absoluta sobre los Kojima, pero seamos honestos. Estos tipos difícilmente pueden llamarse amenazas para los reyes altos como en esta lista. Y después tenemos su derrota contra Kitakin, que fue absoluta. De 3 golpes iban a morir, aunque el tercero era con el hacha. La verdad, Hee-chan es capaz de defenderse de los demás reyes y personas en este puesto. Tiene un intelecto y físico superior a los de los demás. Y no hay mucho más que decir de él. Aunque fuerte, nunca superó el dominio o técnica única por su muerte. Ya que si lo hubiera hecho, entonces sería la cima de este rango. Pero como con Seon Kyu terminó siendo solamente potencial. Y ahora vamos con puro peak, si lo digo yo. Porque ahora vamos con los reyes medio altos, que siguen siendo 7 personas. Y en rango que siguen son 12. No debía haber hecho esta maldita tier list. Puro dolor de cabeza. Pero hoy solamente nos concentraremos en los reyes de rango medio alto. Gente que supera la fuerza de un rey que unifica su región, pero les falta para ser reyes altos. Y para liderar la lista, y a quien casi pongo como rey alto, está Gong Seok-hee, 3 dominios y su técnica única. Bien, ¿por qué Gong Seok-hee está aquí por encima de gigantes como James 2 dominios o incluso Seon Kyu 2 dominios? La respuesta fue difícil, ya que Gong Seok-hee actual tiene la técnica propia más versátil. El puño definitivo o incluso la patada mortal se puede usar una vez y te cansas. Se nos deja en claro que después de un golpe necesitan minutos o incluso horas, hasta un día, para volver a usarse en máxima potencia. Pero el caso de Gong Seok-hee no es así. Puede usar múltiples veces seguidas su técnica única y aún así mantenerse sin tanto cansancio. Con el número 6, que tenía 2 dominios de alto nivel de velocidad y fuerza, no pudo tal siquiera golpearlo. Y tenemos otra vez esto como hazaña del cómo podía repetir esa técnica múltiples veces. Incluso él mismo llama que esto era la verdadera fortaleza de hierro. Eso quiere decir que desde la primera generación ha logrado evolucionar la fortaleza de hierro. Y no solo eso, sino que su propio cuerpo y constitución muestra un aumento de fuerza. Al principio pensé que había bajado el nivel, pero después de pensarlo no. Logró crear una técnica propia y aunque no sabemos cuánto tiempo pasó desde que la creó, la usa a la perfección. Eso quiere decir al menos que la ha usado lo suficiente y se ha mantenido en forma para usarlo cuanto quiera. Y Gong Seok-hee tiene la hazaña de vencer al número 6 sin problemas en cuanto fue con todo. No solo eso, sino que en la misma noche se enfrentó a un Jinran completamente sano. Ojo, declarar que Taeson Man y Gong Seok-hee pelearon juntos en esta pelea, pero estaban heridos y cansados. E incluso aguantó un golpe de convicción. Aunque su pierna protésica se rompió, así que nunca podría ganar o aguantar un golpe así. Pero hasta ahora merece este puesto con todos los derechos, ya que casi lo pongo como un rey alto. Y en el segundo puesto tenemos a un hombre verdadero. Y a Taeson Man como el verdadero hombre en este puesto. Y bien, sé que suena extraño que ponga a Taeson Man por encima de James y Seon Kyu 2 dominios. Pero hay que tener en cuenta el emparejamiento. Este es un Taeson Man con su convicción recuperada de su pelea con James. No solo eso, sino que sus capacidades físicas llegaron a un nuevo nivel, ya que a diferencia de varios reyes no ha parado de entrenar. Eso quiere decir que este Taeson Man destrozaría o le ganaría en dificultad alta a su versión del pasado. Solo en una pelea con dominios de fuerza, porque obtuvo un nuevo dominio. Ya que tiene el dominio de fuerza y velocidad en un muy buen nivel. Y prácticamente negando su debilidad, que era la gente más rápida que él. Además que a diferencia de varios, sino que casi todos después de estos dos no tienen técnica única. El puño definitivo es una de las técnicas únicas más peligrosas que tenemos actualmente. El dominio más fuerza nata de Taeson Man con el plus de un dominio de velocidad. Que incluso pudo dormir a alguien al nivel de un rey regional sin esfuerzo alguno. Ojo, declarar que este mismo admitió que esta técnica no está completamente desarrollada. Eso nos quiere decir que Taeson Man tiene margen de mejora, que tal vez en el futuro lo ponga en el rango alto. Pero mientras tanto tenemos su hazaña absurdamente alta. Ya que pudo vencer al número 5 sin problemas después de un solo golpe.
No solo eso, sino que se enfrentó a Jinran con Gong Seok-gi ya cansado. Y logró golpearlo con su técnica única, aunque superficialmente. Hay que decir que le faltaba la potencia original, así que no sabemos si lo lograría noquear o hacerle aún más daño. Y también que el propio Hyeon-na reconocería que aún cansado vencerlo no sería fácil. Tal vez hablamos de un Hyeon a 2 dominios. Pero incluso así sigue entrando al rango rey alto. Y que este mismo reconociera que para vencerlo rápidamente tenía que sí o sí atacarlo por detrás. Sigue hablando muy bien de este tipo, ya que muestra algo. No está al nivel de un rey alto aún, pero tiene el potencial de estar en el futuro. Ya que a diferencia de Seon-gi y Yuki Hichan, él sigue con vida. Y tal vez, solo tal vez, Taesun Man logró perfeccionar su puño perfecto. Poniéndolo así como alguien superior a unos cuantos reyes altos. Pero más abajo de este Taesun Man tenemos a James Lee 2 dominios. Bajen las antorchas y déjenme explicarme bien. Este es un James Lee que vino de Cheonlian con técnica y velocidad. Y que parece que tenía la mentalidad adecuada por la confianza en la cual jugaba. Bromeó, se burló y tenía la confianza asegurada de que iba a ganar. Incluso se comió el golpe de Seon-gi por su confianza en sus capacidades físicas. Ojo, hay que declarar que sus 2 dominios eran de un muy buen nivel y los sabía usar. He visto que lo ponen con bajo control de sus dominios, pero eso no es posible. El propio James dijo y se mostró que tenía más experiencia usando sus dominios. Ahora tiene más experiencia en la hora para pelear, no sé. Los dos pelean mucho y no estudian en lo más mínimo. Pero es innegable que al menos en términos de saber usar sus dominios James es superior. El problema es, como dije anteriormente. Este James parece tener la mentalidad adecuada. Subestimó demasiado a Seon-gi y se comió golpes. Creyó genuinamente pelear y que saldría bien parado. Al punto de sorprenderse en cuanto se comió tan solo un golpe. Este James tenía demasiada confianza en sí mismo y sobre todo no tenía nada más que 2 dominios. En cuanto se puso serio y decidió mantener distancia, Seon-gi lo superó con 3 dominios. En cuanto decidió y supo que había gente increíble en el campo y que si seguía tan confiado perdería. Junto a Seon-gi como base logró el 3er dominio. Pero solo estoy contando al James 2 dominios. El que no tiene camino o técnica propia. El que no puede bloquear el puño definitivo y mucho menos esquivar. Tengan en cuenta que a diferencia de Seon-gi 2 dominios, los más adelante lo tienen. Más experiencia peleando por los años y con un entrenamiento riguroso. No puedo ver a este James superar al Gong Seok-gi un paso y una muerte. Le falta la velocidad, ya que es igual o solo un poco superior al Gong Seok-gi en su mejor velocidad. Junto a que tiene técnica y el paso y una muerte es algo que se spamea. El puño definitivo lo jode porque no tiene la resistencia para aguantar. Tengan en cuenta que es demasiado repentino el cambio. El propio número 5 que estaba venciendo a Taesun sin problemas cayó de un golpe. James ni siquiera tendría algo con que detener el puño definitivo. Su técnica no le permite golpear los golpes de ese Taesun con solo dominio de fuerza. El paso y una muerte lo vencería y no tiene la fuerza o habilidad única para romper su pierna protésica. Por eso está en este puesto y me parece adecuado este nivel. Seon-gi 2 dominios. Y bien, este Seon-gi que está a este nivel porque estamos de acuerdo que es más débil que James 2 dominios. Miren, muchos van a decir que debería estar más bajo por la paliza que le metió James hasta que despertó los 3 dominios. Pero Seon-gi solo tuvo mala suerte en comparación de los dominios. Porque le faltaba la velocidad para alcanzar a James Lee. Y sobre todo Seon-gi se comía golpes. Aunque el tipo intentaba agarrar a James, no podía por la diferencia de habilidad. Incluso se mostró la experiencia de usar o no un dominio. Y que tenía la velocidad junto a los golpes invisibles que evitaba que lo pudiera golpear. Solo está en este puesto porque honestamente Seon-gi solo tiene 2 dominios. A diferencia de los de Dema, no tiene 3 o técnica única. Y que, como dije y se mostró, la diferencia de un dominio a otro es absurda. Por eso está más arriba en el top hasta llegar a re alto en cuanto llegó al 3er dominio. Muchos dirían que crecerá, pero no lo haría. Después de despertar un dominio y si estás peleando empiezas a crecer y mejorar. Pero eso no significa que tu oponente no lo haga. Y sobre todo no tenemos confirmación que creces cuando desarrolles tu dominio o dominios. Aún con el Sireun de Mujin y sus 2 dominios, Seon-gi es el menos experimentado en experiencia y uso de dominios, ya que desde su muerte han pasado años para decir algo. Por eso está en este puesto, ya que este Seon-gi no alcanzó los otros dominios o le falta experiencia. Y para seguir con esto tenemos a Gong Seok-gi 2 piernas. Bien, si se preguntan si este Gong Seok-gi es el de la primera generación y quien se enfrentó al propio James Lee. Comentamos que este Gong Seok-gi pudo pelear y que aún un James en su mejor momento reconoció su fuerza como algo digno y pidió que le enseñara su técnica especial. Aunque Gong Seok-gi lo mandó a comer mierda, no es para subestimar su nivel. Tiene los dominios de resistencia y velocidad a buen nivel. E incluso en este momento desarrolló la fortaleza de hierro imperfecta. Acuérdense que logró perfeccionarla años después, o sea el Gong Seok-gi actual.
También se enfrentó a todos los reyes y no hay mucho más que decir. Este Gong Seok-hee es fuerte, pero honestamente no tenemos una pelea o hazaña suya. Vencer a un tipo de la pregeneración es algo que nadie puede decir. Y además eran randoms con un poco de fama nada más. Por eso está aquí, así que sigamos con el penúltimo puesto de reyes medio algo. Wang, hijo de Pai Cheon-ho. Bien, hablemos del hijo del rey y el segundo al mando. Miren, casi lo pongo por debajo de Jaun Ryu, pero no pude. Wang tiene un dominio de resistencia y es incapaz de sentir dolor. Eso quiere decir que aunque le dispares el tipo no lo sentirá y seguía yendo a golpearte. Literalmente aguantó los golpes de jaque como si nada y le empezó a romper la cara. Te dejan en claro que se había preparado para aguantar cientos de golpes. Y se mostró porque aguantaba los golpes de jaque como si nada. Hay que declarar que a diferencia de varios en el puesto tiene una técnica única como la sangre oscura. Que es un plus en sus capacidades físicas y resistencia, pero que no usó contra jaque. Y para rematar tiene un dominio de resistencia de un muy buen nivel. Junto a una inteligencia que denotaba saber que usaba la gente para vencerlo. Además, Wang no era una persona débil. Aguantó los golpes de jaque y aun cuando usó la convicción aguantó un par de buenos golpes. Estamos hablando que jaque cayó al suelo por el cansancio de la pelea. Miren, muchos dicen que es más débil que Jaun Ryu, pero hay un cambio. Los dos mostraron solo un dominio de alto nivel, pero solo Wang mostró una técnica única. Claro que no al nivel de Pai Cheon-ho ni de chiste, pero puede usarlo de cierta forma. Y la verdad no tengo mucho que decir de él. Solo tenemos una pelea suya que como mínimo lo pone a este nivel y una técnica única que no usó en la pelea. No puedo decir que es más fuerte que varios en el top por lo poco que sabemos de él. Y que además solo tiene un dominio y una técnica única que aumenta sus capacidades físicas. Pero en el último puesto tenemos a Jaun Ryu, el número 3 y quien parece ser las alas de Samuel Seo. Bien, este tipo solo tuvo una pelea, pero como con su compañero tuvo un excelente desempeño. Se mostró fuerte, belfo, experimentado y sobre todo capaz. Estamos hablando que logró enfrentarse a un Samuel base y este mismo reconoció su peligro de inmediato. No solo eso, sino que mantuvo un nivel muy parecido al de él. Hasta logró mandarlo a chocar con una pared y destruirla por completo. Miren, su hazaña más grande es pelear contra Samuel base y ganarle en dificultad media. Miren el panel y verán a Jaun Ryu herido y un Samuel tirado en el suelo. No solo eso, sino que Jaun Ryu tiene un dominio de fuerza en muy buen nivel. Y que es un maestro de armas, pero incluso sin estas es excelente en el mano a mano. Recordar que Jaun Ryu domó por completo a Samuel base hasta que este usó sus hormonas. Y de ahí para adelante solamente recibió una paliza digna de un campeonato, ya que no fue capaz de hacer daño alguno a Samuel después de eso. Y seguimos con el rango medio de los reyes. Quienes pudieron unificar su región y que la gente los considera fuertes. Y como el límite de este rango tenemos a Sagae como el tipo más fuerte de este rango. Y bien, tenemos al número 2 de Busan en este puesto con razones bastante válidas. Y puede ser que hasta puede llegar el rey medio alto, pero no pude. Bien, Sagae, que es el que mejor desempeño tuvo y peor en todos sus ejecutivos de Busan. Porque destrozó a Vasco, Binjin y Daniel segundo cuerpo. En serio, les dio a los tres juntos al mismo tiempo que no era ni para bromear lo ocurrido. No trabajando en conjuntos fueron lo suficientemente fuertes para darle tan siquiera un golpe. Y se dijeron que trabajaban mal en equipo, pero eso no tiene sentido. Si Shingen y Gabi un mejor momento pelearán con Shintaro, perderían por mal trabajo en equipo. Incluso el propio Daniel dijo que aunque dijeron eso, Sagae que era absurdamente fuerte. Eso quiere decir que su farmeo de ahora no sirve, ya que no pueden ganarle a Sagae sin salir dañados. Miren, jugó con Vasco y Binjin sin problema alguno y es en serio. Te dejan en claro que Daniel era un rey regional, o sea un rey medio, y aún así fue apalizado por Sagae. Pero el problema es que después peleó con Zack prácticamente jugando. Y tengo que creerme que Zack le causó problema alguno. Ese no es el caso, el propio Sagae se le vio perfectamente feliz y tranquilo en toda la pelea. De hecho estaba alentando a Zack a que golpeara con fuerza. Es decir, no estaba como antes de su pelea con los tres miembros de Alianza. Y tampoco hay que decir mucho más. Sagae pelea sucio y usa todo el campo a su favor. No solo eso, sino que tiene una mordedura lo suficientemente filosa para atravesar la piel. Mostró el dominio de técnica y ninguno más. Pero fue el único que humilló a alguien al nivel regional y a otro que sirve como apoyo. Así que por esas razones está en el límite de rey regional. Y en el segundo puesto tenemos al tercero al mando de Busan. Bien, el número 3 es un puesto muy dudoso por todo lo que pasa. Porque el tipo se dio a piñas con Alianza y les dio una paliza de campeonato. O bueno, les dio una paliza a Binjin y Vasco. Estamos hablando del hombre que ni siquiera el propio James le pudo tumbar en la pelea. Y que le dejó todas las partes de su cuerpo porque le gustaba ese cuerpo inamovible. También reconocer que el propio James reconociera su absurda fuerza física. Al punto de tener un dominio de fuerza en un increíble nivel. También tenemos su resistencia mental que le permite aguantar todo. Se tanqueó sin problemas los golpes de Vasco y Binjin.
De hecho recibió tantos golpes de los dos porque lo hizo voluntariamente. E incluso Binjin y Vasco fueron destrozados en pelea. Hablamos que uno sintió que sus entrañas se rompían y ni siquiera podían pelear. Ahora su peor momento es perder contra Daniel de un solo golpe. Y una vez más todo lo que dije no tiene sentido. El propio James le afirmar que todos los ejecutivos de Busan tienen la fuerza de un rey regional. Y no solo lo dijeron sino que todos ellos mostraron el porqué de su nivel. Desde el número 6 hasta el número 2 mostraron la fuerza que James reconoció. Y tengo que creer que el puto número 3 cayó de un golpe de Daniel cuerpo perfecto. No hay debate con Saga y que entonces por qué el tipo se comió vivo a Daniel. Miren está en este puesto por razones diferentes. Ni siquiera el propio James Lee en su mejor momento pudo tumbarlo y lo dejó intacto. Se lleva entrenando y sobre todo actualmente el tipo está vivo. Tal vez en el futuro nos muestre el por qué era reconocido ya que sigue con vida. Pero hasta ahora estaremos en este puesto solamente porque es el número 3. Y las palabras y mostrado por James y su enfrentamiento. Aquí termina el número 3 que aún con mis dudas sin duda merecía este puesto. Ahora seguiremos con el número 5 de Busan en el tercer puesto. Y si se pregunta el por qué está en este puesto, es porque el número 5 tiene dos dominios de gran nivel de fuerza y velocidad. En su primera aparición destrozó a Ulsonan sin esfuerzo alguno. Hablamos que el propio Ulson fue humillado de tal forma que ni siquiera logró tocarlo. No espera, la única vez que logró tocarlo es cuando el número 5 le rompía la cara a puñetazos. Eso no importa porque su hazaña más grande es enfrentarse al nuevo Taeson Man. Y bien Taeson inició con solo su dominio de fuerza para vencerlo. Pero fue literalmente humillado y le pasó lo mismo que Ulson. Lo tocó bloqueando los golpes con la cara como su saco de boxeo. Estamos hablando que Taeson Man tuvo que usar el puño definitivo para vencerlo de una vez por todas. La unión de dos dominios fuerza y velocidad más el plus de la fuerza de Taeson Man. Y aunque el número 5 perdió lamentablemente después de este ataque no perdió tanto. El número 5 perdió de la manera más honesta posible. Logró pelear con un Taeson Man y estaba ganando. Prácticamente lo obligó a usar su técnica única a su máxima potencia. Claro que después Go lo hizo mierda y Kita Kim lo remató pero no importa. Ambos son literalmente peak en rango de poder así que no diremos nada. Pero tiene dos dominios de alto nivel. El propio James afirmó que podía ser un rey regional en cualquier otra región. Y aún con una mano menos su mano protésica tiene un poder de combate absurdo. Para seguir con el cuarto puesto tenemos a el número 6 de Busan. Y bueno este tipo tiene literalmente los mismos dominios que el número 6. Un dominio de fuerza y velocidad de alto nivel. No solo eso sino que peleó con el Zack de Busan y este mismo Zack estaba sufriendo. Este mismo reconoció que podía seguirlo pero en cuanto subió la velocidad Zack sufrió bastante. Se comió golpes no podía contraatacar y tuvo que venir Gong Seok-hee a ayudarlo. Ojo declarar que Zack aunque no perdió perdía terreno de inmediato. Este mismo se preguntó si tan siquiera podía aguantar la pelea y dudó su victoria en cuanto vio a los dos. Hay que reconocer que en su pelea con Gong Seok-hee se demostró algo claro. Él era más lento que Gong Seok-hee con las dos piernas. No te puedo decir por qué, pero el paso y una muerte le permite ser tan veloz como antes con solo un paso. Y aún así el número 6 logró pelear con un Gong Seok-hee sin su técnica propia y le dañó de gran manera. Estamos hablando que destrozó a un Gong Seok-hee sin el paso y una muerte. Traspasó su defensa y le estaba dando una paliza. Declarar que como con el número 5 fue incapaz de poder tan siquiera una resistencia en cuanto usó el paso y una muerte. Y como el número 5 murió a manos de Go y Kita Kim. Pero como dije morir de manera humillante a manos de esas dos no es algo que desempeñe a alguien. Hasta Jinran Kitae lo destrozó de la peor manera posible. Y ahora vamos con el otro miembro y el número 4 de la banda de Busan. Este está aquí porque realmente les falta hazañas para ponerlo más encima. Claro es el número 4 pero tenemos una hazaña para ponerlo encima de ellos. Digo el número 6 y 5 se pelearon con Taeson Man y Gong Seok-hee. Se pelearon con ellos y los presionaron para casi ganar la pelea. Claro perdieron de manera rápida cuando usaron su técnica propia. Pero incluso después de perder los dos lograron levantarse y correr a ayudar a los demás. ¿Cuánto se demoraron en levantarse? Media hora una como máximo solo 2 horas y ponerse de pie. El número 4 se peleó con él y Hang iba a ganar. Se demostró que Eli podía mantener el nivel pero estaba perdiendo. Él y Hang no lo pudo dañar y lograron cortarlo. El problema que tengo con esto es su desempeño con Jae-yeon-na. Y sé que suena mal que diga esto. Pero el tipo cayó de un golpe y de ahí no volvió a levantarse. Ni siquiera fue la patada mortal o tan siquiera usó sus 3 dominios. Usó sus 2 dominios con la técnica del volcado vacío. El número 6 y 5 recibieron técnicas propias y lograron levantarse. Se enfrentaron a Go y aunque ambos fueron humillados, ambos lograron mostrar que podían usar sus dominios y tener buen desempeño. Claro murieron pero a diferencia del número 4 hicieron algo después. Si el tipo va a lograr callarme la boca porque sigue con vida estaría bien.
Pero no puedo ponerlo más arriba por la falta de hazañas. Mostrar solo el dominio de velocidad y que no logrará levantarse. Por eso está en este puesto y aún así tiene un buen nivel. Ahora vamos con el Taeson Man de la primera generación. Y bien, tenemos al Taeson Man de la primera generación. Este es un Taeson Man con su convicción y con un físico absurdo. Hay que declarar que el propio James 3 Dominios no pudo bloquear su golpe e incluso bloquearlo le costó. Tanto a que el saludo de todos los reyes de esa época era darse a puñetazos. Tenemos como un hecho de que se peleó con todos los reyes, al menos de alto nivel. Desde Seongi-yuk hasta Jinrang y prácticamente todos los reyes altos. Exceptuando claramente Kitakin, que en esa época apenas se estaba haciendo un rey. Y en ese momento Taeson Man tenía la firme creencia de ser un verdadero hombre que nunca caería ante nadie. Estamos hablando que el mentiroso de la pregeneración lo golpeó innumerables veces. Solo para ser sorprendido con que ninguno de sus golpes o palabras llegaran a afectar a Taeson Man. Para después ser sentado de un golpe en la cara dejándolo calvo. También contar que este mismo Taeson Man noqueó a otro miembro de la pregeneración de un solo golpe. No solo eso, sino que aguantó un golpe y después le rompió la cara con una piña bien dada. Eso quiere decir que Taeson Man noqueó de un solo golpe a miembros de la pregeneración con un poco de fama. Pero su momento más importante y alto que tenemos que hablar es que el propio James le reconociera su fuerza. Y que dijera explícitamente que aún después de mejorar su cuerpo y perfeccionarse seguirá sintiendo su fuerza. Eso es una buena hazaña, ya que el peago límite de generación seguía sintiendo su fuerza. No olvidar que el mismo James dijo que si quería vencerlo, debía seguir o completar su convicción. Siendo unas palabras que no se las dijo a ningún rey a excepción de Taeson Man. Pero siendo realistas, no puedo verlos ganarlos contra los de Busan. Ya que un Taeson Man con su convicción recuperada estaba perdiendo contra el número 5. Y este Taeson Man tenía capacidades físicas y un dominio mayor al de antes. Por eso está en este puesto y seguirá estando aquí. En el puesto que sigue tenemos a Seok-du en su momento de la primera generación. Y bien, tenemos a Seok-du Hwang en su mejor momento. Porque se nos deja en claro que su versión contra Eli y Samuel no estaba en su mejor momento. Y no solo eso, sino que habían pasado 3 años desde que daba un cabezazo. También reconocer que este Seok-du tiene sus 2 ojos que le dan más amplio de visión. No solo eso, sino que se peleó con todos los reyes que conocemos. Y se mantuvo bastante bien con ellos. Mucha gente subestima a Seok-du, pero ese estaba retirado. Que no usó un dominio en la pelea y que no peleaba durante más de 3 años. Este se agarró con Taeson Man, Gongseok y el propio Jinrang. Y ningún rey con el que haya peleado te ha dicho que él es alguien débil. Al contrario, cuando se habla de Seok-du se le refiere con todo el respeto y como un igual. Se le subestima demasiado, pero este Seok-du está en su mejor momento. Pelea todos los días y sigue activo y peleando todos los días. No solo eso, sino que debió tener un buen nivel para mantenerse al día como unificador de una región. Y un rey regional capaz de enfrentarse a todos sus compañeros. Por eso está en este puesto, ya que repito, es un Seok-du activo que pelea todos los días. Tiene sus 2 ojos teniendo más visión y daba cabezazos todos los santos días. No se había oxidado durante 3 años como el que conocimos la primera vez que lo vimos. Y bajo toda narrativa podía darle pelea a los reyes de esa época. Así que más respeto para mí cabra Seok-du Hwang. No se tolerará difamación hacia quien vence a Kitakin con la cabeza. Y ahora tenemos a Taeson Man en su primera aparición. Y para contar, recalcar que tiene mejor físico y dominio de fuerza que su versión de la primera generación. A diferencia de varios de los reyes, Taeson Man no ha parado de entrenar ningún día. Pero entonces, ¿por qué está más abajo que su versión de la primera generación? La respuesta es que Taeson Man perdió su convicción a comparación de sus otras versiones. El propio James le reconoce y dice explícitamente que es más débil que antes. Estamos hablando que había abandonado su creencia y había usado su otra mano. El propio James se veía de cierta forma triste por cómo abandonó su creencia. Y cómo no pudo estar a sus expectativas en poder vencerlo. Estamos hablando que este mismo Taeson Man se disculpó entre lágrimas a Usopp. Porque descubrió de inmediato que estaba equivocado y abandonó sus creencias. Por eso actualmente dio un aumento tan grande de fuerza, ya que recién ahora estaba recuperando su convicción. Esta versión más fuerte físicamente, pero James que le dijo que debía completarla y que recalcara su debilidad ahora mismo. Eso quiere decir que este Taeson Man es más débil que su versión pasada y no se compara a su versión actual. Claro, al usar las 2 manos, pero el propio James parece no sentir la emoción de antes. Y como todo lo que tenemos de este Taeson Man es esta paliza unilateral que le metieron. Que le dijeran en la cara que se debilitó y que este mismo admitiera que se equivocó del camino. Me deja tener que ponerlo en este puesto sin más que decir. Y ahora sigue el Seok-du Hwang, que se enfrenta a él y Samuel. Para iniciar, este mismo Seok-du reconoció que pasaron años desde que daba cabezazos. Eso quiere decir que a comparación de su versión de la primera generación está un poco oxidado.
No sé si decírtelo físicamente porque se muestra que al menos se encarga de mantenerse en forma. Y que ni siquiera tiene 30 donde el cuerpo humano llega a su límite de fuerza. Pero que este mismo dijera que hace tiempo no tenía una pelea adecuada. Junto a que es literalmente ciego de un ojo quitándole visión. Es claro que el tipo ya no está en su mejor momento como antes. Pero eso no quiere decir que el tipo sea débil en lo más mínimo. En su primera presentación se dio a golpes con Warren, Ellie y Samuel juntos. Estamos hablando que el propio Ellie cayó de un cabezazo antes de despertar su dominio. Y aún así te dejan en claro que no podía vencerlo y por eso Samuel fue a ayudar. Miren, esto es al menos top 10 si me apuras top 5 de las mejores peleas de Loquism y hasta el PTJ verso. Cada golpe planeado y enseñado. Como él y Samuel no le daban un respiro porque sabían que perderían si lo hacían. Y que al final lograran ganar pero tan apalizados que ni siquiera podían moverse del suelo. Seokdu es lo mínimo para unificar una región y en esta pelea mostró el por qué lo era. Y ni siquiera fuimos capaces de ver su dominio porque no tuvo ni tiempo de usarlo. Y miren, terminemos aquí porque me siguen faltando 3 personajes más. Y ya ven lo que dura este maldito video. Literalmente ya hemos superado los 14 minutos. Y me siguen faltando 3 personajes en este puto rango de mierda. Por favor suscríbanse o denle me gusta para que más gente lo vea. Pero en fin, sigamos con esto. En el tercer puesto tenemos al pandillero. No me sé su nombre, lo sé, debo buscarlo, pero en serio. Esta tier list debió ser un video no más de 4. Pero en fin, tenemos a uno de los reyes que Heliona logró que lo ayudaran en su pelea. Y aunque no logró unificar su región, las cosas son diferentes. El propio Seokdu afirmó que no pudo hacerlo porque en la primera generación habían gente más fuerte que en otras regiones. E incluso así él fue el más cercano a unificar toda la región por su fuerza. Y se nos dejó ver entre líneas que peleó con Seokdu y ambos tuvieron una buena pelea. Está en este puesto por lo que se nos dijo de él. Que la región que había vivido había más concentración de gente más fuerte. Y que fue el más cercano a unificar su región. Hazaña no tiene ninguna pero está aquí como dije. Porque en términos de unificar casi unifique una región más conflictiva que las demás. Ahora nos sigue el femboy de la primera generación. Bien, hablaremos de que tenemos en Concentro que unificó su región. Hasta ahora con la información se deja en claro que logró unificar su región y es Streaming. Está totalmente condenado pero no importa. A ver, siendo realistas, empezaremos con honestidad. Sabemos que Taeson Man ha dicho que tuvieran cuidado al ir a su región. Y no solo eso, sino que aún después de años de su pelea le sigue doliendo el hombro a veces. Eso quiere decir que al menos debería tener un poder aquí para que el propio Taeson sufriera tanto en su pelea. Entonces, ¿por qué está en este puesto? Es por falta de hazañas. Tenemos esa declaración, pero que Taeson Man es un Taeson Man primera generación o después de que se acabará. Si es así, entonces no importa, ya que no tenemos más hazañas que ese nombre. E incluso un rey bajo medio puede darle pelea a un rey medio. Solo está aquí porque tiene un gran impulso con la pierna y que aún años después le siga doliendo el hombro a Taeson Man. ¿Y por qué le daría todo y no consejos en la cama? Y para terminar por fin este rango tenemos al chiste graciosos. Pensaba decir algo que era mudo pero no tenía pasión. Y además quiero monetizar este dinero, así que gracias. Bien, tenemos al de chistes malos en este puesto por razones simples. Es el que unificó su región pero no nos contaron nada de él. Claro, Gong Seok-gi reconoció que era alguien fuerte y que peleó con él en la primera generación. Pero como dije, todos los reyes se mataron a puñetazos entre ellos en la primera generación. No se nos dijo que su región era gente fuerte como el pandillero. O que le causó un dolor hasta el día de hoy a Taeson Man. Se nos dijo que Gong Seok-gi lo reconoció como alguien fuerte y se lo merece. Unifica su región y muestra más fuerza. Pero solo tenemos una mención de su fuerza y por eso está en este puesto. Pero sí pueden y al final reuniré todos los vídeos logrando así mi primer video de 1 hora. Y esta tier list sería tan solo un video. Y bien, ahora nos tocan los miembros de rango bajo medio de rey. Ya que por fin después de tantos años tenemos solo a 2 miembros en este nivel. Y en este rango solamente tenemos a los 2 reyes que Ellie y Warren vencieron. Bien, sé que suena extraño que los ponga aquí por la clara falta de hazañas de ellos, pero tiene sentido. Los 2 fueron personas que lograron unificar su región, así que no puede calificar como un rey bajo como los que están atrás de ellos. Y bien, hablamos que son los reyes que se enfrentaron y perdieron contra Ellie y Warren. Pero primero hablaremos del tipo que usa relojes para esto. Tenemos de acuerdo que ambos se enfrentaron a un Ellie Hang y Warren más fuerte que en su pelea con Seokdu. Y por eso los estoy contando juntos, porque tenemos una pelea hazaña o algo que me haga ponerlos así encima que los demás. Solo estamos hablando que unificaron su región, pero de ellos solo tenemos que perdieron contra un Ellie y Warren más débil. Y ojo, no son débiles, son reyes, unificaron su región y Ellie y Warren en ese momento eran monstruos. Aunque se consideran reyes altos porque no aparecieron en la reunión de Kitae.
No puedo decirte algo más que ellos y prácticamente por esto quedé esta escala. No tenemos nombramiento de su fuerza o que si su región era fuerte. Ni siquiera puedo separarlos o poner uno encima del otro porque... Bueno, no tengo nada con que ponerlos por encima. Solo sé que uno da golpes bajos y el otro es un rey. ¿Cómo se supone que los ponga al mismo nivel que los demás con esa mierda? Los puse por encima de los reyes que no unificaron su región porque lo hicieron. Pero por la falta de hazañas hice este puesto porque no tengo nada que decir de ellos. Por eso están en este puesto y si quieren discutir si deben subir o bajar los escucharé. Pero al menos debo volver a declarar que no fueron a ver a Kitae. Y como los dos estén vivos nos muestren hazañas futuras donde pueda subirlos a rey medio. Si solamente hice este rango para ellos por la falta de hazañas o algo que me haga subirlos. Sería muy mal de mi parte ponerlos como reyes medio cuando ni siquiera tenemos una mención de su fuerza. Solo sabemos que todos los reyes se pelearon entre sí. Claramente contando a los dos pero de una pelea. Una hazaña o un panel de ellos peleando no encontré absolutamente nada. No puedo medir algo que no tengo y tampoco puedo meterlos como reyes bajo por lo mostrado. Si tienes algo de información o de un detalle que me falte por favor díganlo. Busqué información pero no logré encontrar nada interesante que me ayude a seguir. Pero en serio entonces les pido que me den información de ellos en ese caso. Y ahora con los reyes que no unificaron su región. Y que incluso fueron sometidos y no hicieron nada tenemos a los reyes bajos. Y bien como dije anteriormente de ellos no tenemos hazañas alguna como antes. Tampoco tenemos información de si su región era o no más complicada que las demás. Solo sabemos que ninguno de ellos ha logrado unificar sus regiones y no se les considera reyes altos. En el último capítulo uno de ellos se dio a puñetazos con Ryuei pero era lo esperado. Ese Ryuei no estaba motivado y tampoco tenía su arma. Estamos hablando que no estaba encendido como su pelea con Shinu Ogun. Y Shinu te deja en claro que es absurdamente diferente antes de encenderse. No solo eso sino que con su propia arma su poder de combate da un gran aumento. Estamos hablando que unificó una región gobernada por la Yakuza con esa arma. Y se le llama el Go de Japón con razones muy válidas. Además en su pelea con Gun usó las dos siendo algo que el propio Gun declaró como emocionante. Y que reconociera que Ryuei tenía un alto nivel. Pero incluso así un nivel de rey bajo sigue siendo la fuerza de un rey así que debe ser algo considerable. Por eso digo que no esperen que no pueda darse a puñetazos con ellos. Y que te dejan en claro que todos y cada uno de ellos tiene un dominio. ¿Y qué más tengo que decir aquí? Les digo abiertamente con que son quienes más territorio tomaron de su generación. Todos tienen dominios y muestran al menos el nivel para estar como mínimo en este rango. Y para terminar varios de ellos siguen siendo gente fuerte pero claramente más débiles de los que dije. No tengo información para ponerlos por encima o más abajo de cada uno de ellos. Tampoco tengo algo que decirles que desmerite su posición en este puesto. No lograron unificar su región, son reyes y no se les llama reyes altos. Aún así son los que más territorio debieron tomar en todas las circunstancias. Ya que al menos debería ser eso para ser considerados reyes de una región. O sea tomar el mayor territorio posible de esa región que estás para ganarse el título aunque sea a rastras. Listo, por supuesto que todo eso termina en esa forma y así queda este rango. Creo que todos podemos estar de acuerdo que como están puestos no ayuda mucho por falta de hazañas. No es como que puedas poner a 5 personas iguales en una lista y decir quién es más o menos fuerte. Si tienen una duda de quién lidera este puesto los escucho en los comentarios. Y en el rango más bajo y que tenemos a gente capaz de pelear con un rey tenemos como líderes de este puesto a los números 2 de Incheon. Y bien mucha gente puede quejarse pero merecen este puesto. Aunque les he tirado bastante mierda a decir verdad no son débiles. Estos tipos tienen una técnica única absurdamente débiles. El propio Pai Cheon-ho declaró que ni con 100 años de entrenamiento llegaría al nivel de Yuganga. Y sobre todo no tenemos nada más que palizas de su parte. La paliza de los 1000 miembros y que Pai Cheon-ho usará solo un dedo para ganarles. En serio es la falta de respeto más grande que tenemos actualmente. Imagínate que te digan que para vencerte solo se necesita un dedo y que sea verdad. Claro, Daniel los considera fuerte pero nada más que eso. Este en su segundo cuerpo iba a destruir al número 3 de unas patadas y no la hubiera ayudado. Tenemos que fueron superados por los 1000 hombres y te lo paso. Fueron superados en números y tampoco es que hayan peleado contra unos don nadie. Su pelea con Pai Cheon-ho que necesitó solo un dedo para vencer a toda Speed. E incluso los golpes que Pai Cheon-ho recibió ni siquiera lo dañaron o movieron en lo más mínimo. De hecho el tipo farmea ahora caminando hacia él. Y literalmente le iba a arrancar el ojo hasta que Lineman Deida decidió meterse al juego. No lograron hacer nada y aún después de que les dejaran golpear ni siquiera le bajaron el más mínimo daño. Es como un nivel 1 intentando vencer al nivel 100 centrado solamente en la defensa. Al menos considero que un rey bajo lograría darle más problemas. O que al menos usará una mano para vencerlos. Y sobre todo puras palizas pero uno tiene una habilidad única y te dejan en claro que tienen el mismo nivel.
Así que ahora vamos con Yeo la número 3. Yeo es peor. En serio, PTJ no sabe hacer personajes femeninos en lo más mínimo. Yeo es hija de Yuganga y debería tener un talento superior, pero no tiene nada. La única razón por la cual está en este puesto es por dos razones. Ella tuvo una pelea con Daniel donde logró sorprenderlo y que esta misma casi lo golpeara. Y que los otros miembros de Speed no tienen una pelea para comentar su nivel o fuerza. En serio, Yeo es absurdamente decepcionante. Es la que mejor pasado potencial y es hija de alguien absurdamente fuerte de la pre-generación. ¿Cómo es que tiene tan solo el nivel suficiente para que Daniel la llame es buena pero que no es complicado? Y ni siquiera mostraron un puto panel de ella contra Pacheon-ho. ¿Qué mierda? PTJ es el asesino de su padre y ni siquiera nos muestra que le dé un puñetazo. Vete a ver Frieren, que ahí se escriben buenos personajes femeninos. Y ahora vamos con la unión de los que quedan. Quéjense, pero de estos no tenemos absolutamente nada. Ni técnica, dominio o una pelea decente. Solamente ayudaron a Yeo a esquivar el ataque de Daniel y ahí puras palizas. Contra Yuha en la sociedad del cocodrilo oscuro y Pacheon-ho. En serio, no tengo nada que decir de ellos. Ni una hazaña, ni una información o tan siquiera un dominio. Claro, pelearon contra la sociedad de los 1000 y se mantuvieron, pero todos ellos pueden hacerlo. Si me falta una hazaña o algo que no sea palizas de ellos, por favor dígame. Revise el arco de Incheon de pasada solo a las partes de las imágenes, pero aún así no recuerdo que tuvieran una pelea importante. Y ahora vamos con los miembros de la sociedad de los 1000 hombres. Bien, estos tipos sí son fuertes. Se nos deja en claro que cada uno de ellos cuenta como 1000 personas y varios de ellos lo mostraron. Se enfrentaron a Lineman y se aguantaron un buen par de golpes. Uno solo de ellos puede presionar y darle serios problemas a los miembros número 3 para abajo de Speed. Y los números 2 no saldrían ilesos en una pelea directa contra ellos. Y sobre todo tiene nuevos para lanzarse a una pelea suicida con Gokima a muerte. Pueden quejarse, insultarse o algo así. Pero es innegable que estos tipos tienen hazañas que respaldan esta posición. Y al menos cada uno en este puesto debería poder darle cierta pelea a un rey bajo medio y una más complicada a un rey bajo. Defiendo esto por lo mostrado y enseñado. Junto a que dos de ellos tienen las técnicas únicas más débiles mostradas. Porque ellos la usan, ya que el nivel de maestría en usar una técnica única varía de la persona. Haryona y Yuha Eseon tienen la misma técnica única, pero son infinitamente mejor con ella que los números 2. Y ahora vamos con el rango de cualquier rey le gana. Bien, en este rango tenemos a los números 2 y 3 de los reyes. Que aunque antes no tenían hazañas, ahora tenemos algo de ellos. Se lograron enfrentar a los Black Workers, que mostraron ser una mala inversión. No ya, pero fuera de broma mostraron poder pelear con ellos. Y si los ves se nota de inmediato que aunque ganaron no salieron ilesos. Los dos lados se lastimaron y ellos ganaron al menos en una dificultad media. O incluso una baja, porque podían correr y se preparan para seguir peleando. Estos tipos, aunque no creo que puedan pelear contra un rey, claramente superan al miembro promedio de la primera generación sin problemas. Pero en términos generales no ha mostrado nada que me haga ponerlos más encima. Aunque son gente con cierta fama en la primera generación y se lo merecen. Realmente la media de la primera generación o la gente promedio de la primera supera a la segunda generación. Acuérdense que unos randos de la primera generación empataron con los ejecutivos chinos, que son fuertes en la segunda. Que alguien tan siquiera logrará sacar algo de fama en la generación de la guerra muestra su talento y capacidad. Aunque posiblemente sean papeados cuando se encuentren con alguien fuerte de la segunda generación. Y tenemos también a los 100 hombres de la sociedad del cocodrilo oscuro. Ellos están aquí porque pelearon contra varios miembros de Speed, y no solo eso, sino que en una pelea con grupo mostraron poder presionar aunque sea un poco a Daniel. Así que por eso están en este puesto. Y porque se nos deja en claro que deben ser al menos 10 de ellos para ser tan hábiles como un miembro de los 1000. Y además no tienen dominio, pero siguen teniendo un muy buen nivel. Y todos ellos tienen la edad de la primera generación, así que están en este puesto. Y ahora estamos en el último puesto. Por fin, después de 4 videos, este es el quinto, podemos decir que terminamos esta sección. Punto para hablar. Pensé un poco más y no sé si son 4 o 5 videos. Literalmente se me olvidó la parte de esta maldita tier list, que son 5. No volveré a hacer esto jamás en mi maldita vida. Y si esta cosa no llega a menos a la hora, me pego un tiro. Demasiado esfuerzo para que no llegue a tan poco. Pero volvamos con todo esto. Pero en fin, el rango subordinado es del NPC de la primera generación. Es literalmente el NPC que sale y que es mucho más fuerte que el NPC de la segunda generación. De hecho, los ejecutivos chinos apenas pueden mantener una pelea uno contra un NPC de la primera generación. Eso deja bastante claro que son un nivel bastante capaz de liderar durante la segunda generación. Son gente débil que no logró lidiar de ninguna forma en su generación. Todos te dejan claro esto, y por eso se terminan reuniendo alrededor de un rey para intentar salir adelante en esa era de guerra.
Por eso está en este puesto, porque en serio no hay nada que defina en esta forma. Un NPC de Pokémon del principio es tan fuerte como un líder de gimnasio o quienes peleas antes de llegar a él. Por supuesto que no, por eso están ahí, para que ganes experiencia. Esos son los NPC y por eso están en este puesto. Aún así repito que un miembro random de la primera generación sigue entrando al nivel de un ejecutivo de la tercera filial. Y siempre se nos ha dicho que los ejecutivos de esa filial a comparación de su generación son absurdamente fuertes. Que la escala haya subido tanto y que todo se haya ido literalmente a la mierda, sí. Pero nosotros solo conocemos los tops de la segunda generación y quienes son genios o los más grandes prodigios. No podemos medir lo normal de esas generaciones con ellos en lo más mínimo. Porque se nos dejan en claro que ellos son adultos en forma peleando con niños. Y como dije, el promedio de la primera generación es muy superior al promedio de la segunda generación. Ni siquiera existe un punto de comparación para que podamos llegar a decir algo. Solo que alguien promedio de la segunda generación es la víctima eterna de alguien de la primera generación. No es que haya mucha magia en eso de todas formas. Pero por fin se termina esta sección. En serio, ni siquiera hemos llegado a los 14 minutos como esperaba. Solo necesitaba terminar las partes largas y todo lo demás terminaría por sí solo. Tremendo tener que hacer esto solamente por lo aburrido de la situación. Bien, lo subiré hoy ya que es la 1:00 de la mañana. Y el miércoles subiré todos los vídeos juntos del guión. Así que tenemos todos estos vídeos juntos para terminar el miércoles. Y demás, llegó a la hora o incluso más con todo esto, ¿no? En fin, cuídense y denle me gusta. Chao.